El propósito de esta ponencia, pues, es orientar, ¿no?, a las entidades, es orientar a las personas que se relacionan con la atención en salud y que dichas personas están encargadas de realizar el diagnóstico de poblaciones que se ven afectadas por este nuevo coronavirus, que es el SARS-CoV-2, con relación a la utilidad de las pruebas diagnósticas, que vamos a pasar a verlas. Entonces, para nosotros entender la utilidad, como dije, debemos saber algunas definiciones previas. Sabemos que COVID-19 es pues una nueva enfermedad, es el nombre que recibe la enfermedad producto de la infección por el virus SARS-CoV-2, cuyo nombre pues fue acuñado por el Comité Internacional de Taxonomía Viral. Y la tercera definición, las pruebas confirmatorias de laboratorio para el COVID-19. Una prueba confirmatoria es aquella prueba que detecta el material genético, para este caso, el material genético del nuevo coronavirus. Vale decir, estas pruebas confirmatorias se basan en la detección del genoma, del ARN viral, mediante ensayos ¿de qué? De la reacción en cadena de polimerasa a través de la transcriptasa reversa, ¿no? Y pues es una prueba que tiene alta sensibilidad, alta especificidad y son indicadas, ¿no?, por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. El tercer tipo de pruebas de laboratorio, o el segundo tipo de pruebas de laboratorio que contamos, son las pruebas basadas en detección de anticuerpos. Vale decir, son pruebas pues que detectan las inmunoglobulinas, la IgM y la IgG. Estas son producidas por nuestro organismo en respuesta ante un agente infeccioso, ¿no? Para nuestro caso, son producidas frente al nuevo coronavirus IgM y IgG, que son pues inmunoglobulinas o anticuerpos específicos para este virus. De las técnicas que hay vamos a hablar más adelante. Y la prueba de detección de antígenos es una prueba también diagnóstica para identificar al virus, pero a diferencia de la prueba molecular o de la prueba confirmatoria, esta prueba de detección de antígeno detecta una parte del virus, ya no el material genético, sino una parte del virus. Vale decir, proteínas virales, que son también pues características propias del virus, ¿no? Y la última definición a manera de introducción es el tamizaje. El tamizaje pues se refiere a las pruebas realizadas de forma estandarizada, ¿no?, a todos los miembros de un grupo poblacional con el fin de conocer el estado en el que se encuentra. Cabe mencionar, o voy a recalcar en este punto, desde inicios de pandemia, pues, se ha visto el uso de pruebas rápidas, el uso de pruebas en cassette, las pruebas inmunocromatográficas, y se ha estado utilizando como tamizaje, ¿no?, el cual la utilidad, incluso hasta hoy en día, la utilidad es de forma incorrecta o no correcta. Esta prueba de inmunocromatografía no se utiliza para el tamizaje, no es útil para la detección temprana de la enfermedad por SARS-CoV-2. Entonces, como dije, ¿no?, aquí vamos a definir las pruebas basadas en la detección de ácidos nucleicos. Las pruebas basadas en la detección de ácidos nucleicos son las pruebas moleculares, la que todo el mundo conoce, ¿no? Ahora sí, se basan en la detección del material genético del virus, del SARS-CoV-2, mediante reacción en cadena de polimerasa a través de la transcriptasa reversa. Y esta prueba pues se fundamenta y hace una amplificación del genoma viral. Entonces esta prueba va a detectar el genoma del virus, que es característica del virus, propia del virus. Entonces, es una prueba recomendada y aquí ya, desde aquí ya vemos la utilidad, ¿no? ¿Es útil para qué? Es recomendado para hacer un seguimiento epidemiológico, para ver la evaluación de pacientes en los ensayos de diagnóstico. Ahora, esta prueba, pues, al detectar la presencia directa del virus, es una prueba que tiene alta sensibilidad y alta especificidad
y no ha demostrado reactividad cruzada con otro tipo de coronavirus. Pero si ustedes se fijan en el punto 3, dice, la carga viral disminuye luego de la fase aguda de la enfermedad. Por esto, después del séptimo día, algunas literaturas dicen a partir del día 10 hacia arriba, mientras más cerca al día 14 de enfermedad, desde iniciados los síntomas, puede encontrarse falsos negativos. Vale decir, en un paciente cuyo inicio de síntomas ya pasaron 10 días adelante, estas pruebas no son útiles al momento de realizarlas, porque la carga viral disminuye, ¿no? Y no podemos, tal vez no podremos encontrar el agente etiológico, no vamos a encontrar el virus en las muestras que se toman a través del hisopado nasofaríngeo. Entonces, ¿puede dar falsos negativos? Sí. ¿Cuándo? Cuando se acerca más al día 14 de iniciados los síntomas, ¿no? No avanza. A ver, vamos a ver qué pasa acá. Ya. Las pruebas de detección de antígeno, como ya vine comentando, es un método alternativo para la detección del virus. Ahora, es menos sensible que la prueba molecular. Vamos a recalcar, la prueba molecular detecta el genoma del virus. En cambio, esta prueba de detección de antígeno detecta una parte del virus, vale decir, detecta proteínas virales. Y como ven en el gráfico, pues el SARS-CoV-2 tiene proteína E, la proteína Spike, que es la más importante, proteína M. Entonces, esta prueba está diseñada para detectar las proteínas virales, ¿no? Ahora, esta prueba es más rápida, es más fácil, los resultados son pues entre 15 y 30 minutos. Y ahorita vamos a ver diapositivas más adelante en la utilidad de esta prueba o en quiénes se puede utilizar. Como dije, está basada en determinar la presencia o no de proteínas virales específicas. Esta prueba de forma aislada tiene poca utilidad. Se tiene que sumar, se tiene que combinar el cuadro clínico del paciente, el cual va a confirmar el diagnóstico ya de la enfermedad COVID-19. Ha sido aprobada por la FDA para el uso tanto en pacientes asintomáticos y sintomáticos, pero principalmente los sintomáticos 5 días a más de síntomas, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la sensibilidad puede disminuir. Si esta prueba se aplica a pacientes que están en el periodo o en el día 0 de infección hasta el día 4, la sensibilidad disminuye. Y la sensibilidad, pues obviamente va a aumentar mientras el paciente más sintomático sea. Y esto es, ¿no? El artículo de donde saqué la información. Dice la FDA, autoriza en la emergencia sanitaria el uso, ¿no?, de las pruebas antigénicas o de las pruebas de detección de antígeno, tanto en pacientes sintomáticos y asintomáticos. Esta literatura lo van a encontrar, pues, que ya está colgada en internet. Ahora, pruebas basadas en la detección de anticuerpos. Vamos a definir todos estos para entender la utilidad de las pruebas diagnósticas. Cuando nosotros hablamos de las pruebas basadas en detección de anticuerpos o inmunoglobulinas, que son lo mismo, ¿ya? Se conoce que la línea de defensa, pues durante infecciones virales, la línea de defensa, la que primero va a ser en aparecer o va a hacer su aparición, es la inmunoglobulina M. Después aparece la inmunoglobulina G como respuesta adaptativa, ¿no? Que es de mayor afinidad y son importantes para la inmunidad a largo plazo y son las que confieren memoria inmunológica. Ahora, estas pruebas de detección de anticuerpos o inmunoglobulinas, las pruebas serológicas, identifican la cinética, identifican el movimiento de nuestra inmunidad, de nuestro sistema inmune contra el COVID-19 y pues es determinante en la evolución de la enfermedad y en el apoyo diagnóstico. Ahora, una de las utilidades, por ejemplo, de estas pruebas serológicas que ayudan a identificar anticuerpos
es que pues ayuda a la investigación de un brote o conglomerado, ¿no? En curso. Hay tres metodologías. No voy a pasar a detallar las metodologías, puesto que las tres que se muestran en pantalla detectan lo mismo, detectan los anticuerpos. Lo que conocemos todos es la prueba en cassette, la inmunocromatografía, que esta prueba pues, puede dar negativos o falsos positivos. ¿En qué casos da falsos negativos? Si se realiza antes de los 7 o 10 días de enfermedad, o sea, 7 días antes de iniciar los síntomas, puede dar falsos negativos debido a que la concentración de anticuerpos en sangre son escasas y por lo tanto no van a ser detectados. Ahora, los falsos positivos se presentan, ¿no? Por reacción cruzada de anticuerpos que reconocen antígenos tal vez de otros coronavirus. Recordemos pues que hay familias de coronavirus, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, pero lo que nos importa es el beta coronavirus, el SARS-CoV-2. Entonces, regresamos, o esta prueba es importante para el tamizaje o para hacer diagnóstico temprano, no, por la cantidad pues de falsos negativos o falsos positivos que puede dar. Ahora, no se debe usar como pruebas de diagnóstico. ¿Por qué? Porque las pruebas hablan de exposición. Y enfatizar en esta palabra, ¿no? Y probable infección. Tampoco garantiza que te hayas infectado con el SARS-CoV-2. Es probable infección debido a que puede haber reacción cruzada eh, con otros anticuerpos porque reconocen, pues, antígeno, ¿no? De otro tipo de coronavirus. Entonces, y a continuación se presenta una infografía, ¿no? Con la interpretación de los resultados. Bueno, vayamos a las líneas rojas, una prueba molecular positiva, eh, el significado clínico pues, es positivo, eres confirmado para la infección por SARS-CoV-2. Ahora, si combinas una prueba positiva más una prueba serológica IgM positivo, te habla de una infección reciente. Una prueba molecular positiva más una prueba serológica IgM, IgG positivo, obvio, el significado clínico es que eres positivo. Si haces síntomas o no haces síntomas, eso es otra cosa. Y fíjense acá, donde el resultado solamente es IgM positivo, ¿no? Con IgG negativo y no hay prueba molecular. Esa prueba pues no es interpretable. Así de por sí sola la prueba no se puede interpretar. Las pruebas serológicas de por sí sola tienen poca utilidad. A las pruebas serológicas tienes que sumarle el antecedente epidemiológico, el cuadro clínico y hacer un diagnóstico, ¿no? O en este caso llegar al diagnóstico. Bueno. Y esto es la representación de la cinética que decíamos que las pruebas serológicas evalúan, ¿no? La cinética de la respuesta inmune. Fíjense que aquí el inicio de síntomas es el día 0. Vale decir, el paciente que inicia los síntomas, este paciente 5 o 10 días antes se ha infectado donde el virus ha estado incubando. A medida que pasan los días, en el día 5, en el día 7, recién comienza la producción de anticuerpos. Y el primer anticuerpo en aparecer, pues, es la inmunoglobulina M, que va cayendo, ¿no? Al día 20. Aunque hay reportes donde la inmunoglobulina M permanece incluso 7, 8 semanas. Por eso no es extraño encontrar pacientes IgM, IgG después de 7 u 8 semanas de iniciados los síntomas. Sí, hay reportes donde la IgM permanece muchas semanas. Pero fíjense aquí en la cinética de la inmunoglobulina G, entre el día 10 a más, ya se empieza a elevar, ¿no? Se empieza a elevar y va a ser detectable, pues, en sangre, ¿no?
y es lo que nos va con, es la que la inmunoglobulina G es la más importante. Confiere inmunidad a largo plazo y pues nos va a dar la memoria inmunológica. O sea, entonces, hay muchos pacientes, o producto de la experiencia, hay muchos pacientes que vienen con un resultado positivo para IgG y vienen preocupados y dicen, doctor, estoy con COVID, tengo IgG. Entonces, educar a ese paciente que esa prueba IgG, en cierto modo, es bueno porque el paciente clínicamente ya no tiene síntomas, ha superado la enfermedad, y pues tiene la inmunoglobulina G que le confiere inmunidad a largo plazo, ¿no? Se ha visto, hay reportes que permanecen 3, 4, 5 meses. Sería ideal que permanezcan años y que nos van a conferir pues la inmunidad a largo plazo, ¿no? Bueno, ahora también las pruebas serológicas son importantes para estudios de cero prevalencia, ¿no? Determinar el porcentaje de personas expuestas al virus. ¿Es útil para esto? Sí, es útil. Ahora, también la prueba serológica es muy, muy útil para determinar si el plasma de una persona tiene anticuerpos o no. Y si estos anticuerpos se puede usar o no como tratamiento terapéutico en otro paciente que tal vez pues su cuerpo, su organismo no está produciendo las inmunoglobulinas. Aunque hay estudios donde el tratamiento con plasma de pacientes post-COVID no ha mostrado beneficio. También las pruebas serológicas son útiles para que cuando a futuro, ni tan a futuro porque ya se está dando las vacunas, ¿no? Cuando ya se implemente una vacuna como tal, estas pruebas pueden ser usadas para evaluar, para hacer una evaluación individual del estado serológico del paciente, ¿no? Básicamente, ahora, a esto, después de todas esas definiciones, queremos llegar a esto, ¿no? Ver la utilidad en sí de las pruebas diagnósticas. La prueba, la prueba de reacción en cadena de polimerasa a través de transcriptasa reversa para el SARS-CoV-2, ¿en quién es útil? Esa es la pregunta. ¿A quién hacemos? ¿Cómo, ¿Cuál es la finalidad? Ahora, estas pruebas son muy costosas. Entonces, es útil usarlas o realizarlas en personas con probable enfermedad COVID que estén atendidos en el servicio de urgencias, ¿no? Y digo probable porque para que no queden vacíos, vamos a definir cuándo es un caso sospechoso, un caso probable y un caso confirmado. Un caso sospechoso es una persona que tiene síntomas de infección respiratoria aguda, más tos, más dolor de garganta. Puede tener o no malestar general, fiebre, diarrea, cefalea, pérdida del gusto, pérdida del olfato. Vale decir, un paciente tiene el cuadro clínico, nada más que he mencionado. Eso es un caso sospechoso, perdón. Un caso probable es aquel paciente que es caso sospechoso y le sumamos el antecedente epidemiológico. O sea, que este caso sospechoso ha tenido contacto, ya sea de forma directa o indirecta, con un caso confirmado. Otra forma de definir un caso probable es un caso sospechoso, ¿ya? Y que este caso sospechoso tenga alteraciones en la radiografía de tórax. Tenga pues opacidades con distribución pulmonar periférica o distribución en bases pulmonares. O un caso probable es aquel caso sospechoso, o sea, el paciente que tiene signos y síntomas, más alteraciones en la tomografía de tórax. El patrón clásico, ¿no? De vidrio esmerilado, de vidrio delustrado. Y si no se cuenta ni con radiografía de tórax, ni con tomografía, y se cuenta con una ecografía, pues en un caso probable, también es un caso sospechoso, donde en la ecografía va a aparecer líneas pleurales engrosadas, la línea B. Y un caso confirmado
es aquel paciente, puede ser sospechoso probable, el cual se ha identificado a través de pruebas de laboratorio el agente etiológico, ¿no? Entonces, las pruebas de reacción en cadena de polimerasa son útiles y muy útiles para utilizarlas en quién? En probables casos de COVID que se encuentran en urgencias y en pacientes hospitalizados. En personas que fallecen también por probable COVID-19 en las primeras 6 horas post-mortem. Recuerde que esta persona, antes pues de su deceso, ya sea en el hospital o ya sea en su domicilio, ha tenido contacto con otras personas. Entonces es importante identificar a esas personas, realizar un cerco epidemiológico y pues aplicar estas pruebas, ¿no?, de reacción en cadena de polimerasa. Trabajadores de salud también con probable COVID-19 con cualquier grado de severidad. Para eso también es útil. La pregunta que me han hecho a mí es, doctor, al personal de salud, ¿con qué tamizamos? ¿Tamizamos con la prueba molecular? Bueno, es una prueba costosa, podría ser, sí, pero lo que se hace y se ha visto en otros países es identificar a los casos probables, sospechosos, a sus contactos, hacer un cerco epidemiológico y a ese grupo reducido aplicarle la prueba molecular. Porque sí, pues, porque si aplicamos a todo el personal de salud, imagínense todos los recursos que se va a gastar. Es una prueba muy cara. Y lo que venía diciendo, ¿no? También es útil realizarla en personas que han tenido contacto estrecho con personas fallecidas y esta persona fallecida ha sido confirmada por COVID-19, ¿no? La prueba de detección de antígeno, ¿en quién es útil? Es una prueba, como dije anteriormente, que detecta proteínas virales, ¿ya? No detecta el material genético. Personas con síntomas de menos de 11 días, atendidas en el ámbito de urgencia, hospitalización o por donde las condiciones de territorio no se tenga la capacidad, ¿no?, de contar con una prueba molecular. Ahí es importante realizar la prueba de detección de antígenos. Ahora, también es útil en los servicios ambulatorios, domiciliarios, a personas sintomáticas y grupos de riesgos priorizados. Hemos dicho que esta prueba en los sintomáticos aumenta la sensibilidad. Aumenta la sensibilidad. Y al contacto asintomático también. Y lea el punto 6, al contacto asintomático no conveniente, perdón, con el caso confirmado, no conviviente con el caso confirmado dentro de un estudio de cerco epidemiológico. Ahora, personas que vivan en zonas rurales dispersas también, porque esas zonas difícilmente pues, van a llegar las pruebas moleculares para hacer la detección de infección por el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Las pruebas serológicas, aquellas que detectan las inmunoglobulinas IgM, la IgG, y aquí están las tres técnicas, ¿no? Las tres técnicas detectan lo mismo. Se diferencian porque la técnica de ELISA y la quimioluminiscencia detectan concentraciones de anticuerpos, ¿no? Ahora, el punto D dice, no usar para tamizaje. Entonces, esto es importante porque, como vine diciendo, desde inicios de la pandemia se ha estado utilizando esto. Se ha hecho grandes campañas para hacer detección temprana de la enfermedad y no es útil las pruebas serológicas para el tamizaje ni para la detección temprana de la enfermedad. Y en ese punto, educar al paciente. ¿Qué es lo que se ha visto desde inicios de pandemia? Los pacientes con el uso constante de mascarillas, pues de por sí, ¿no?, sentían una pequeña molestia en garganta. Y ellos pensaban en su desconocimiento que ya habían adquirido la infección por este nuevo coronavirus y acudían a los hospitales masivamente, saturando los hospitales. Tal vez no han estado infectados, acudiendo a los hospitales, solicitando la prueba rápida,
en su desconocimiento, se han infectado ahí, donde sí verdaderamente estaba un caso probable, un caso confirmado. Entonces, educar a la gente que estas pruebas, porque hay muchas personas que acuden a los centros hospitalarios, acuden solicitando la prueba rápida, ¿no? Cuando ya pues o han pasado los síntomas o han tenido contacto directo, ahora a inicios de infección, esta prueba va a dar negativo. No usar en asintomáticos. ¿En quién es útil usar esto? En personas con 14 días o más de síntomas, 14 días o más de síntomas, ¿no? Ya que esta prueba va a evidenciar la respuesta inmunológica. Esta prueba evidencia, corrobora si tu organismo está respondiendo o no a la infección por este nuevo coronavirus. El punto A dice casi lo mismo, ¿no? Personas con 14 días o más de síntomas en el ámbito domiciliario, en el ámbito ambulatorio, de acuerdo al criterio médico. Y es importante que el médico interprete estas pruebas y oriente a las personas pues, que tienen poco conocimiento en relación a los resultados de esta prueba. Ahora, lo que se ha visto, por ejemplo, en el centro de aislamiento de Vía Panamericana, donde los colegas pues trabajan arduamente, son pacientes que en su mayoría llegan con resultados de pruebas serológicas negativas. Y con el pasar de los días, en el día 7, 8, 9, comienzan a hacer síntomas y preguntan, doctor, pero yo tengo una prueba negativa. ¿Por qué ahora hago síntomas? ¿O por qué ahora me sale positivo? ¿No? Entonces, explicar al paciente que estas pruebas serológicas no son útiles para la detección temprana de enfermedad. Si una persona cree que ha tenido contacto o es sospechoso de que ha tenido contacto con un caso confirmado, es útil ahí usar la prueba molecular, ¿no? Si ya pasó más días, se acerca el día 7, 8, 9, 10 y el paciente hace síntomas, es útil ahí usar la prueba de detección de antígenos, ¿no? Y básicamente, pues, eso es el tema de hoy. Es una exposición muy corta debido a que explayarme con toda la información que hay, sería acabar pues por la tarde, ¿no? Entonces vamos aquí a reforzar algunas cosas, ¿ya? Y esto también es, en el punto G dice, la prueba molecular se le tiene que realizar sí o sí a un contacto estrecho con personas fallecidas por COVID. Hay gente que acude a la consulta con síntomas y refieren que han tenido un familiar que ha fallecido por COVID. ¿Y qué es lo que se ha visto en la práctica? Le mandan a realizar su prueba rápida. El resultado, obviamente, como está en fases tempranas de la enfermedad, el resultado va a salir negativo con la prueba rápida. ¿Qué es lo que hace el paciente? Se confía, baja la guardia, cuando pues ha tenido contacto estrecho con una persona fallecida por COVID. A ese contacto estrecho se le tiene que realizar la prueba molecular. Pues hay ciertos criterios para el uso racional, ya sea de la prueba molecular, la prueba de detección de antígenos, y hay criterios, ¿no?, establecidos para la utilización o realización de las pruebas serológicas. Bueno, se me olvidó poner el gracias. Con eso culmina la ponencia y pasamos al área,